Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. A pesar del frío, a pesar de que ya es casi invierno en Israel, yo sigo con la tradición de nuestros paseos con el Tanaj, los paseos bíblicos, en busca de citas, capítulos, personajes o lugares desde el mismo lugar de los hechos. Hoy estoy en un asentamiento bíblico llamado Eben Haezer. Eben Haezer es recordado en los libros bíblicos de Samuel, y lo que voy a hacer hoy es hacer una introducción acerca de la vida del profeta Samuel ben Haná, ben Elcaná, el profeta Samuel, Shmuel, como le decimos en hebreo, y después, mientras camino hacia las fuentes del río Ayarcón, les voy a explicar sobre la primera guerra que tuvo los hijos de Israel contra los filisteos. Antes quiero aclararles algo de que ya les aclaré un montón de veces. Filisteos no es un pueblo, no es un solo pueblo que habla el mismo idioma, que tiene la misma cultura, las mismas costumbres. Filisteos es una mala traducción de la Biblia. En el Tanaj se los llama Plishtim, Plishtim que significa invasores. Y son un grupo de personas que fueron llegando a través de las distintas épocas Miayam Gadol, desde el Mar Grande hacia Israel, para invadir territorios que les pertenecen según la Torá a los hijos de Israel. Y eso es todo, pero yo de todas formas los llamo filisteos porque ustedes están acostumbrados, porque así los conocen y para no confundirlos más. Pero tengan en cuenta de que no se trata de un solo pueblo. Ellos estaban asentados en toda la parte oeste de la tierra prometida, en el llano. Y esa fue la razón que también les expliqué por la cual no entramos a la tierra prometida por la ruta del mar y lo tuvimos que hacer por Jordania. Pero eso fue en otro video. Vamos a hacer un paseo por este lugar, les voy a contar y van a ver qué hermoso el fortín al que voy a llegar dentro de poco, caminando. ¿Qué les parece? Vamos. Bueno amigos, empecemos. Estamos siendo testigos de huellas vivas del asentamiento bíblico Eben Haezer. ¿Dónde? En el centro del país. Les venía contando el viernes que este lugar era de suma importancia estratégica por su ubicación entre la cordillera de Samaria al este y las fuentes del río Ayarcón al oeste. El lugar se llama en estos días Parque Nacional Ayarcón y está en Tel Afek, o la colina Afek bíblica, al lado de Ma'avar Afek. Ma'avar Afek es el nombre de aquel pasillo de 2 kilómetros de anchura, el único lugar cómodo para poder recorrer Israel, ya sea por simples peregrinos prehistóricos, patriarcas, reyes, jueces, profetas y ejércitos, por supuesto. Al comienzo del libro 1 Samuel nos encontramos con un personaje joven nacido cerca de aquí en la ciudad Shiloh. Shiloh vendría a ser la Yerushalayim de los primeros años que retornamos a la tierra prometida, ya que allí estaba el santuario y el arca de la alianza. Shmuel Hanaví, o el profeta Samuel, como lo conocen ustedes, nació de una madre que era estéril durante muchísimos años, llamada Hana, y de un padre justo llamado Elcaná. Shmuel nació en la capital de Israel, una capital física y también espiritual, ya que allí habitaban los Kohanim. Cuando el profeta nació, Elí era el líder espiritual de aquellos años, un gran Kohen que tenía 2 hijos, Hofni y Pinhas. Cuando el pequeño Shmuel dejó de mamar de su madre, lo llevaron al santuario mismo para que crezca allí aprendiendo a hacer los trabajos del mismo, los trabajos a Dios como le habían exigido a su madre antes del embarazo. Les leo lo que dice en el capítulo 2. Bailej Elcaná agamata el beitó, veanar haya mesharet et Adonai et pnei Eli Cohen, ubnei Eli ubnei Blial lo yadu et Adonai. Bati hatat הנערים גדולה מאוד את פני אדוני, כי נעצו האנשים את מנחת אדוני. ושמואל משרת את פני אדוני. נער חגור אפוד בד, ומעיל קטן תעשה לו עמו, ותעלה לו אל מימים ימימה, ועלותה את אישה לזבח את צבח הימים. וברך אלי את אלקנה ואת אשתו, ואמר, ישם אדוני לך זרע מן האישה הזאת, תחת השאלה אשר שאל אדוני, והלכו למקומו.
כי פקד אדוני את חנה, וטהר ותלד 3 יבנים ו2 בנות, ויגדל הנער שמואל עם Adonai. Shmuel se crió en la casa de Elí Cohen. Por un lado le dedicó su vida al trabajo a Dios y los que llegaban desde todo Israel al santuario, pero por otro estuvo expuesto a los pecados de los hijos de su padre adoptivo, sus hermanastros. Mientras vemos escombros de la ciudad bíblica Eben Haezer, les cuento que con los años Elí envejeció y por ende dejó de ejercer como Cohen Gadol y pasó sus últimos años, por supuesto, dentro de su casa. Sus 2 hijos se aprovecharon de la situación, de su estatus y de la herencia que habían recibido y en vez de hacer lo que debían, hicieron lo que se les antojó, hasta transformar el lugar más sagrado para los hijos de Israel en un mercado de blasfemia. Tomaron para ellos las partes buenas de la carne del altar, comieron carne cruda que no alcanzó a cocinarse, y así ellos no solo que pecaban, sino que hacían pecar a los que querrían hacer cultos debidamente. Y todo eso mientras mantenían relaciones sexuales con mujer que se les cruzaba. Jóvenes inocentes que llegaban al santuario para rendir de culto al Dios de Israel. El joven Shmuel, mientras veía todos esos pecados, no podía hacer nada contra eso. Pero quiero recalcar, y eso merece ser destacado, Shmuel siguió trabajándole a su Dios de acuerdo a lo que le había enseñado Elí a Cohen, y no fue influenciado en lo mínimo por los hijos del Cohen, todo lo contrario. El versículo 26 del capítulo 2 resume la vida de Shmuel a diferencia de la de sus hermanastros, y dice así: Ve'anar Shmuel olech vegadel batov, gam im Adonai vegam im ha'anashim. Pasó los años, los hijos de Elí seguían portándose pésimamente, y Shmuel transitando el sendero de Dios, hasta que cierta noche, luego de que años nadie había escuchado la voz de Dios, este lo llamó al joven. Entremos a este lugar, ¿qué les parece? Ahí les voy a seguir contando la historia. Amigos, este fortín se llama Antipatro y fue construido por Herodes el año 9 a.C. El nombre de este fortín es en honor a su padre, que se llamaba así. Debajo de este fuerte, de esto que vamos a caminar ahora, está toda la historia bíblica de la ciudad Eben Haezer que les pasaré a relatar. Por ahora les leo cómo le apareció Dios al joven. Ve'anar Shmuel mesharet et Adonai lifne Eli, ve'davar Adonai, היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. ויקרא אדוני אל שמואל ויאמר, הנני. וירץ אל עלי ויאמר, הנני כי קראת לי, ויאמר לא קראתי. שוב שכב וילך וישכב. Después de una serie de llamados, Shmuel se dio cuenta que quien lo estaba llamando por las noches era Dios y no Elí. El capítulo 3 terminó con la descripción de cómo Shmuel se transformó en un profeta conocido y respetado en todo Israel. El cuarto comenzó con un llamado del profeta a una guerra contra los filisteos. Y les leo: Vayehi davar Adonai lekol Israel, vayetze Israel likrat plishtim lemilchama, veyachanu al Eben Haezer, uplishtim chanu beafek. Amigos, están hablando de este mismo lugar, este lugar en el que estamos parados. Si bien Herodes construyó algo por encima, sabemos que los cimientos de esa ciudad debajo nuestro están aquí enterradas. Amigos, les cuento que desde que Yehoshua o Josué conquistó la tierra de Israel, el pueblo de Israel se asentó principalmente en las alturas, mientras que el resto de los pueblos acampaba en los llanos y los valles. Durante los libros Yehoshua y Shoftim, o jueces, nos describen muchas guerras contra los pueblos de Canaán, o otros pueblos que llegaban desde afuera, como los Madianim, Amón o Moab, pero nunca contra aquellos que habitaban la costa occidental, llamados Plishtim, o filisteos para ustedes. Este que estamos ahora era su límite este, y mientras Israel no pasaba el límite, ellos no atacaban. Cuando los descendientes de Dan intentó pasarlo, por ejemplo, porque eran tierras que ellos habían heredado, terminó mudando a toda su tribu al extremo norte. 2 veces Dios le ordenó a Israel vivir bajo soberanía de los invasores. La primera en tiempos de Iftach a Giladí y la segunda bajo Shimshon.
Pero en ambos casos no combatieron los unos contra los otros. Cada pueblo vivía por separado, con buena vecindad. Israel en la montaña y los filisteos en la llanura. La primera vez que salen los pueblos a una batalla será en esta época de Shmuel. No sabemos bien el motivo. Lo que sí sabemos es que el ejército de Israel acampó aquí, en Eben Aezer. Los filisteos acamparon en Afec, frente nuestro en dirección oeste, a unos 2 kilómetros. La primera batalla fue en el valle, aquí al lado nuestro, y fue una tajante victoria de los filisteos. Israel perdió 4.000 soldados y regresó corriendo, digamos, hasta aquí. Aquí los sabios del pueblo se comenzaron a preguntar el motivo de la derrota. Les recuerdo que no teníamos rey o algún líder por el estilo en esas épocas. Nos lideraban los líderes espirituales. Ellos llegaron a la conclusión de que perdimos la batalla porque Dios no estuvo presente. Fue allí cuando decidieron traer desde Shiloh el Arca de la Alianza. No fue un trabajo duro. Shiloh está cerca de aquí, a unos 25 kilómetros. Ahí había nacido Shmuel Anabí. Y en 2 días lo pudieron traer hasta aquí, hasta el campamento de los hijos de Israel. Imagínense, amigos, todo este lugar lleno de soldados hebreos, soldados muertos de ganas de volver a salir a otra batalla. ¿Para qué? Para vengar la sangre de aquellos compañeros de unas semanas atrás. Imagínense desde este mismo lugar el llanto de emoción de los soldados que estaban convencidos que esta vez derrotarían al enemigo con la ayuda de Dios y la protección de los cielos. Esos gritos de felicidad les llegó al campamento de los filisteos a pesar de que estaban a unos kilómetros de aquí. Amigos, yo me permito gritar aquí porque estoy solo. Todos los paseos que hago por lo general los hago temprano y tengo la suerte de estar solo y poder hacerme el loco como quiero. Los filisteos, en vez de temer, fueron más motivados aún y después de rendirle culto a sus dioses, les leo: Itchasku ve'ayu le'anashim, plishtim pem ta'avdu le'ivrim ka'asher avdu lachem, ve'ayitem le'anashim ve'nilhamtem. Ellos entendieron algo clave. Vencerá la batalla y la guerra entera, no quien se confíe en su Dios, vencerá quien confíe en su ejército y en sus soldados. Con ese lema salieron a la guerra y los resultados para el pueblo de Israel fueron desastrosos. Y les leo: Vayelahamu plishtim, vayenagef Israel, vayanusu ish leEloav, betihya maka gdola meod, vayipol mi Israel 30,000 ragli, be'aron Elohim nilkach, Amigos, 30.000 soldados muertos, la pérdida del Arca de la Alianza, los 2 hijos de Elías Cohen muertos y por sobre todo la moral por el piso. Cuando le fueron a contar estas noticias a Elí, este se cayó al piso, se quebró la nuca y se murió en el lugar. Shmuel pasó a ser desde ese día el líder del pueblo. Al poco tiempo, los filisteos devolvieron el Arca de la Alianza al ser invadidos por una serie de epidemias y plagas a las que ellos creyeron que era por culpa del mismo. Todo esto se los relaté en un paseo, creo que lo llamé Bet Shemesh o algo así, amigos. Y así terminó este capítulo que yo les quería contar. Lo que voy a hacer ahora es ir a una especie de laguna o aguas del Ayarcón para terminar allí el paseo. Amigos, el paseo lo terminaré aquí, en las aguas del Ayarcón. Mientras disfrutamos de una postal pastoral de aguas mansas, les cuento que el río Ayarcón supo de épocas mejores, diferentes por lo menos, como muchos ríos de la zona. Yo ya les había contado sobre el río Yardén, el río Jordán, que cuando estuve ahí de visita ustedes creían que era un río que las aguas no corrían, que estaba muerto, eran aguas mansas como estas. Pero en realidad, en épocas bíblicas, por ahí habían osos y hasta leones y era imposible cruzar el río Jordán. ¿Se acuerdan del capítulo de que para entrar tuvimos que hacer que las aguas se eleven porque la gente no podía cruzar ese río? Bueno, lo mismo con este. Estas aguas tranquilas eran en tiempos bíblicos un lugar de fuertes corrientes de aguas. Las aguas de este y demás ríos paralelos que corrían de este a oeste y desembocaban en el Mediterráneo eran, como el Yardén, como el Jordán, imposibles de cruzar. Es por eso que este valle en el que corre el Ayarcón en sus 27 kilómetros se transformó en barroso y abundante en vegetales.
Eso hizo que animales de todo tipo, como hipopótamos o cocodrilos, habiten esta zona. Sí, amigos, hipopótamos y cocodrilos. La única vez que he citado este río en la Biblia es al describir los límites de la tribu Dan, que como les había dicho, no pudieron conquistarlos y no pudieron habitar esta zona. Amigos, aunque en todas las excavaciones arqueológicas del lugar jamás se descubrió restos de Israel y solo de pueblos ajenos, filisteos y demás, eso no demuestra de que no haya habido vida en este lugar. Esos fueron descubrimientos que se asemejan a los relatos bíblicos y dan veracidad a todo lo que estamos reviviendo semana tras semana. Listo, amigos, espero que les haya gustado este paseo. De ser así, les voy a dar gracias si lo comentan, le dan un me gusta, se suscriben al canal o, por supuesto, se hacen miembros. Yo los voy a volver a ver en otro paseo, si Dios quiere, la próxima semana, con la Torá en la mano, desde el mismo lugar de los hechos. Amigos, les recuerdo que se aceptan todas propuestas de paseo. Esta propuesta fue de un amigo de Colombia llamado José Luis González. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Shalom.